los principios científicos de las evidencias, el origen de las evidencias, la diferencia entre un criminalístico y no criminalístico en un caso o en una escena del crimen, que es el conocimiento de lo que es las evidencias, sobre todo los principios que rigen el origen de las evidencias y también el tratamiento. Pero para ello vamos a poner un video instructivo, es de CSI Miami, sin embargo es muy instructivo. Y ahí, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que cómo es que configura las preguntas, el qué, el quién, el dónde. Se van a ver cómo es que el trabajo fino de las evidencias. Van a ver los dos caminos de investigación, preguntarle las cosas y preguntarle a las evidencias. Van a ver las confesiones, van a ver los testimonios. Bien, sin más preámbulo, ponemos el video. La luz, si la podrían apagar.
Oigan, son mis cosas. No, ya no, es comprobado. Ya pueden dar una semana de disciplina. ¿Puedo guardar eso? Tienen más de 500 canciones. No, no se puedes. Los jefes no quieren que te cuelgues. Mayormente es un cable que se conecta. Eres estúpido, hazlo. Tome. Ven, el autobús espera. El fiscal presentará cargos. Es un caso seguro. Frank, no estoy seguro. ¿De qué hablas? No parece correcto. Horacio, el chico tiene sangre de la víctima por todo el cuerpo. Hay testigos que lo ubican en el hogar. Sí, lo sé. Y me lo confesó Horacio. Hay que actuar cuando siguen alterados. Es el sujeto correcto, Frank. Si tienes a alguien mejor, preséntalo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A ver, ¿tienen inalámbrico en el cuarto piso? ¿En el cuarto piso? Un principio. Indicio es un principio. Y la evidencia es algo que ya se puede comprobar. Y la evidencia es algo que se puede comprobar o que ya se comprobó. Pero estamos hablando de criminalística, indicios de naturaleza física. En otras áreas hay otro tipo de indicios, en el derecho penal, en la investigación, son otros indicios. Acá hablamos del indicio físico. Ya como ejemplos, encontramos, supongamos que este ambiente sea la escena del crimen, y encontramos un cadáver. Encontramos una mancha parda rojiza. ¿Qué cosa es? ¿Indicio o evidencia? Indicio o evidencia. Encontramos un puñal. Evidencia. Una sustancia blanquecina. Un botón. El botón lo encontramos abajo en la calle. Encontramos otro cuchillo a una cuadra. Indicio. No estamos de acuerdo, ¿no? El diccionario de criminalística dice lo siguiente: indicio es todo aquello que nos indica algo y que mediante un análisis mental y o instrumental nos conduce a una verdad objetiva. Por ejemplo, una mancha pardo rojiza. No sé lo que es. Es un indicio, porque no sé lo que es. Puede ser sangre, puede ser pintura, puede ser otra cosa, ¿no? Un análisis mental tiene la forma de una gota de sangre, tiene el color de la sangre, tiene la textura de la sangre, tiene el olor de la sangre. Un análisis instrumental. ¿Puedo saber si es sangre humana y de sangre de crimen? Sí, el hexagón le aplico sangre humana. Lo lleva un ADN y es la sangre de fulano de tal. Entonces el indicio es todo aquello que necesita un análisis mental y o instrumental para saber lo que es. Entonces el indicio, una sustancia blanquecina, un líquido, no sabe. En cambio, la evidencia es todo aquello que es tan perceptible y tan observable que no se puede dudar racionalmente de ello. Un botón, es evidente. Un cuchillo, un arma de fuego, un arma, así sea réplica de juguete, es un arma. ¿Ven? Cabello, un zapato. Esa es la diferencia entre indicio y evidencia. Indicio es lo que no sabemos que es, y evidencia lo que sí sabemos que es evidente, perceptible por los sentidos. Volvamos al ejemplo. Entonces, esta es la escena del crimen. Encuentro aquí una mancha parda rojiza. ¿Qué cosa es? Indicio. Una sustancia blanquecina. Indicio. Encuentro un casquillo de proyectil. Un peine.
El peine lo encuentro a una cuadra. Evidencia. Es evidencia. ¿Ya? No importa si se relaciona o no se relaciona con el hecho. Eso es otra cosa. No importa. Además, ¿cómo saber si todo lo que encuentro se relaciona con el hecho? Entonces, supongamos que en una investigación criminalística encuentro 40 evidencias y 20 indicios. Esos indicios los llevo al laboratorio, me dicen lo que es. Entonces decimos se convierten ya en evidencias. Entonces tengo 60 evidencias. Un clic más, por favor. Luego de ello, de las 60 evidencias, las que se relacionan con el crimen, le llamo evidencias criminalísticas. Y las que no se relacionan con el crimen, evidencias no criminalísticas. Los americanos le llaman huellas de eliminación. Por ejemplo, yo dejo mis huellas acá. Mañana hay un crimen, es una evidencia, es mi huella, pero no se relaciona con el hecho. Fue antes o fue después. Entonces, eso es lo que básicamente trabajamos en criminalística para no hacernos mucho problema. Indicio, todo aquello que no sé lo que es, evidencia, lo que sé qué cosa es. Y luego, de este proceso, ya la clasifico evidencias no criminalísticas. Sin embargo, si queremos ser un poco más profundos, en realidad, en la verdad, en el mundo objetivo, tal como es, al cual la ciencia pretende descubrir, los indicios no existen en criminalística. Les pongo un ejemplo. El mismo ambiente, un cadáver con heridas de arma blanca, y en la salida encontramos en el piso una mancha un poco rojiza o marrón, ya casi simplemente una mancha de otro color con deslizamientos, como que lo han pisado, ¿no? Algo como suciedad. ¿Eso qué cosa sería? Un indicio. Pero yo prendo el video que hay ahí y justamente veo el crimen y veo que el criminal está sangrando de la nariz y le cae sangre al piso y él con el pie lo bota. ¿Qué cosa es ahora? Evidencia. Entonces el video me cambia el concepto. En el mundo real, tal como son, todas son evidencias. Esa manchita siempre ha sido evidencia, siempre ha sido sangre. Cualquier cosa que encontremos ahí, que no sabemos lo que es, siempre es una evidencia. La tomamos en cuenta y muchas veces ni siquiera la tomamos en cuenta. Lo que pasa es que ahora el indicio no se convierte en nada, siempre es lo mismo, no cambia su estructura, cambia en mi mente. Primero le llamo indicio y cuando en el laboratorio descubro qué cosa es, le llamo ya evidencia. Y en el proceso penal, si es que es admitido con todos los requisitos, le llamarán pues elemento de prueba, ¿no? Pero ¿ha cambiado la naturaleza física de la sustancia? No. Entonces, en el mundo real, como ves las cosas, todas son evidencias, los indicios no existen. En un plano de investigación, le voy a llamar indicio a todo aquello que no sé lo que es, ¿no? Cuando yo descubro lo que es, porque todo lo que existe en la Tierra es capaz de ser identificado, y con esto, digamos, ya no hay. Antes había indicios de clase, indicios de origen, le llamaban en los libros antiguos, ¿no? Por ejemplo, le llamaban indicios de origen, aquellos que puedo ubicar su fuente. Por ejemplo, una mancha parda rojiza, yo puedo saber de dónde viene, a través de un ADN, de quién es. Pero encuentro arena, ¿puedo saber de dónde es? Si es de río, si es de mar, ¿de qué playa es? Ahora sí, antes no. Con un análisis de activación neutrónica, 10 metros de esta tierra es diferente allá, allá, se puede saber la fuente. En tal sentido, entonces en el sentido más amplio y profundo el indicio no existe. Pero no vamos a erradicar ese nombre. Le llamamos indicio en un plano de investigación a todo aquello que no sabemos lo que es. Y evidencia a todo lo que sabemos lo que es, en un primer momento. Luego, con el análisis, ya todas son evidencias y ya después pasarán, pues, de acuerdo a los requisitos, los que se van a convertir en prueba. La conversión es en mi mente, eso en el mundo real no cambia para nada. Esto con la finalidad de que cuántos indicios habrá en la escena que ni siquiera lo vemos, no le damos importancia, ¿no? Es por ello. ¿Qué cosa es mejor?
hacer una inspección. Primero veo un video y después hago la inspección, o primero hago la inspección y después el video. Primero el video. En Lurín toman una casa de campo, los tienen retenidos casi 2 días, en 7 encapuchados, con guantes, con todo, cubiertos. Y en la sala había un televisor que estaba prendido con el internet, ¿no? Y con la cámara. Uno de los delincuentes se ve, prende el televisor, estaba con su capucha, todo, y estaba comiendo una chirimoya. Comía chirimoya, la pepita lo botaba abajo del sofá. Comía y la pepita. Si no vemos el video, nunca hubiésemos recogido esas pepitas. Recogimos esas pepitas, ¿y para qué sirve esa pepita? ADN. Con eso se le identificó. ¿Ven? Entonces, ¿está claro el concepto de indicio y evidencia? Muy bien, avanzamos. El origen de las evidencias. Ahí nomás. Hay académicos, los autores de esto indican que son 4 principios criminalísticos, otros dicen que son 6, otros que son 7. Juventino Montiel Sosa, un mexicano que es muy bueno, tiene manuales de criminalística, nos habla de 7 principios. Ahora lo han aumentado a 8 o 9. Pero lo básico, lo más importante son los 7 principios de las evidencias, y lo vamos a mencionar. El primer principio es el principio de uso. ¿Qué significa? Para cometer algo hay que utilizar algo. Responde a la pregunta del ¿con qué? Si quieren matar a una persona, ¿qué pueden utilizar? Un arma, fuego, ¿qué más? Un cuchillo. A ver, ¿cómo matan? ¿Cómo matarían? ¿Con la mirada? No. Veneno, una almohada, una piedra, las manos, una soga, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Entonces, para violentar una puerta, ¿qué pueden utilizar? Una pata de cabra, pata de diablo, una comba, ¿no? La fuerza, una llave maestra. Entonces responde al con qué. Y ese con qué, cuando va contra la persona, se llama agentes vulnerables. Un clima. Los primeros agentes vulnerables son los de acción mecánica. Es todo aquello que requiere de una fuerza. En el homicidio de Patrick Boland, ¿qué tipo de agente se usó? De Patrick Boland, de la señora, del diario que vimos. Un agente de acción mecánica, la fuerza de una persona o un pañuelo para la oclusión de las vías, ¿no? Respiratorias. El agente mecánico, ¿qué deja en el cuerpo humano? Heridas, lesiones, contusiones, etcétera, etcétera. En las cosas dejan daños materiales, dejan marcas. La mayoría de los agentes son mecánicos, ¿no? Todo lo que requiere un arma de fuego, un puñal, una piedra, una soga, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vamos a encontrar es, a veces no el agente mecánico, pero encontramos las consecuencias, las heridas, las lesiones. La siguiente. Hay agentes también de acción biológica. ¿Se puede matar a las personas utilizando agentes biológicos? Por ejemplo, el anthrax, el ébola. En Lima hace unos años salió el loco jeringa, ¿no? Andaba con su hipodérmica, con sangre. Tengo sida, si no me das plata te inyecto. Andaba amenazando. También hay pues todo lo que es virus, bacterias. En esto, por ejemplo, se trabaja con negligencias médicas, a veces en algunas salas de operaciones se va y no hay la asepsia necesaria, entonces la persona tiene una infección y se muere, ¿no? Agentes de acción biológica. ¿Qué originan infecciones? La siguiente. Hay agentes también de acción química que originan intoxicaciones. Por ejemplo, los venenos. ¿Qué más? Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Y lo peligroso del monóxido de carbono es que la persona no se da cuenta. En una cochera, casi un sótano, una ventanita pequeña, tuvimos un caso, desaparece el chofer de un
funcionario con la secretaria. Son encontrados a los 2 días, ya casi putrefactos. Estaban en el auto, el varón estaba en el asiento del piloto, recostado, sangraba un poco por la nariz, la chica estaba en el asiento del copiloto, con la blusa abierta, un seno hacia afuera, y estaban. Rápidamente vinieron, como era un local privado, evitaron a los peritos, ¿no?, por alguna razón, y se llevaron. Entonces la teoría nuestra era de que esta persona fue con el carro del funcionario a abastecerlo, porque lo había mandado a abastecer. Entró al garage, ¿no?, que cerró la puerta, muy poca ventilación, y pues se quiso ahogar un hotel, o de repente es más interesante en el carro del jefe, no sé. Pero no apagó. El humo se fue llenando, y un momento en que reemplaza el oxígeno, se duermen y se mueren. Para probar esto, tomamos varias fotografías. La palanca de cambio era un auto mecánico, estaba en neutro. La llave estaba en posición de encendido. La gasolina estaba en 0. Y había un ticket ahí de que ese día había abastecido 50 soles, ¿no? Una asfixia química, ¿no?, por inhalación. También hay en delitos contra el patrimonio. A ver, ¿quién me dice un ejemplo de la utilización de químicos para robarle a las personas? Sobre todo a los caballeros. El pepazo, que son las peperas, que son de las benzodiazepinas. Tenemos cantidades de casos. Había un contador de una empresa comercial de Zárate. Siempre, los días viernes, él llevaba, ya hablo de varios años, muchos años atrás, ¿no?, donde no había toda la tecnología financiera, ¿no? Él los días viernes llevaba el dinero, y siempre él indicaba que habían ido a seducirlo, ¿no?, chicas, féminas, con minifalda, pero él, muy cuidadoso, no aceptaba, ¿no? Hasta que un día viernes sube a un busi, los amarillos, para irse a El Salvador, y a su costado se sienta un varón con un periódico y todo cabizbajo. Y, señor, disculpe, me incomodo. No, siga. ¿Cómo es el mundo? Dice. Mire, le enseña un título. Yo soy ingeniero de la UNI, pero no tengo trabajo, así que trabajo de albañil, de lo que sea. Le busca conversación. Este es mi almuerzo. Saca unas galletas y come, ¿no? Come. Y esas galletas Coronita que tienen una parte cremosa en el medio. Y le invito una galletita de parte de la mitad y se la come. Él dice que ha ido perdiendo el conocimiento hasta que finalmente le ha robado todo el dinero y se ha ido. Las mujeres no pudieron, pero sí el varón. En otra oportunidad, frente al Consejo de San Martín, también hace muchos años, 3 hermanos gorditos, ellos inauguran su pollería La Brasa, los 3 ositos. Fiesta, pompa y todo lo demás, ¿no? Una gran inversión. De pronto, 3 ositas se les pegan y llega un momento pues, que ya botan a la gente y se quedan a solas. Los ositos dormidos. Se despiertan como a las 5 de la tarde con dolor de cabeza, vacío, habían hecho mudanza. Uno de ellos ve restos de pollo, ve el ají del pollo a la brasa, ¿no? Y como le dolía la cabeza, una cuchara de ají y lo come. Otra vez, hasta el otro día. En el ají le habían puesto las benzodiazepinas, la pepa. Se ponen las chicas en los labios, en los pezones, para los bebitos. Lo peligroso es de que las personas que a veces si exageran en la dosis, o si es que la persona tiene problemas cardiovasculares, muere. Yo he asistido a más de 20 casos ahí de muerte, ¿no?, por la ingesta de benzodiazepinas. Son agentes químicos.
A ver, la mordedura de una víbora muerde a una persona, la persona muere. ¿Qué agente es? ¿Biológico? ¿Químico? A ver, ¿cuántos tipos de agentes hay ahí en la mordedura de una víbora? Químico, biológico, mecánico. ¿Mecánico por qué? A ver. Muy bien. En primer lugar, mecánico. La mordedura origina unas heridas. No lo mata, pero lesiona. En la saliva de la serpiente tiene toxinas y también tiene bacterias, tiene efectos biológicos, pero lo que lo mata son las toxinas, lo químico, no lo mata lo biológico. Para que sea un agente vulnerante tiene que hacer daño a la persona, tiene que causar la muerte. Entonces es un agente, en primer lugar, mecánico por las heridas y químico por las toxinas que van a terminar con la muerte. Aunque bueno, a no ser pues que la víbora, aparte de ser venenosa, esté infectada de alguna enfermedad, ¿no? Con bacterias y también lo pueda, pero mayormente es químico. Bien, la siguiente. También hay agentes de origen físico, que por ejemplo, electricidad, cuerpos a altas temperaturas o a muy bajas temperaturas, el rayo. En Huancayo hace poco le cayó a un jugador, ¿no?, de fútbol, ¿no? Entonces son acciones físicas que originan quemaduras. La exposición al sol también hay gente pues que en el desierto los amarra y los deja, ¿no?, para que puedan morir, ¿no? Estos 4 tipos de agentes son los que mayormente son. En agente químico también hay lo que son en las vidas negras. Un caso de Estados Unidos, una de ellas se casó con 7 millonarios, todos morían y tenían una inmensa fortuna. En su última víctima, los hijos piden una investigación, hacen la exhumación y hacen el análisis de activación neutrónica en los cabellos y encuentran altas concentraciones de arsénico. La exhumación a las otras y también les daba arsénico en el café, los envenenaba de a poquitos, ¿no? Agentes químicos. ¿Está bueno? ¿Bien? Tengan cuidado. Hay otro tipo de agentes, otros climas, que son los agentes psicológicos. Pues a la persona que, la esposa, por decirlo, sabiendo que sufre del corazón, todos los días le damos malas noticias, la asustamos, la encomenecemos. Es una serie de eventos que pueden hacer que le provoca una muerte por algún problema cardíaco o por inhibición. Estos son más difíciles de probar. En otros países los seguros son millonarios, ¿no? Aseguramos a la esposa por $1 millón, ¿no? Entonces a algunos verán que de repente vale la pena esa inversión o qué sé yo, ¿no? Entonces los agentes psicológicos son mucho más difíciles de probar, pero también se pueden considerar. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Principio de uso. ¿A qué pregunta responde? ¿Al con qué? Cuando Toby en la cárcel mata a Darwin, ¿qué tipo de agente utiliza? Agente mecánico, ¿no? Un hueso de pavo afilado. ¿Eso será arma blanca? ¿Sí? Una botella la rompo, queda el vidrio, le corto a alguien, ¿es arma blanca? ¿Qué cosa es? Ya. Arma blanca es todo aquello que está fabricado exprofesamente para cortar. Su función es cortar, ha sido manufacturado para cortar. Todo lo demás es objeto cortante o punzo cortante. La siguiente. Entonces tenemos principios de uso, armas, cuchillos, pastillas, sogas, etcétera, etcétera, ¿no? Agentes vulnerables. La siguiente, van contra la persona o también contra las cosas. Principio de producción. Cuando utilizamos algún tipo de agente vulnerante, se van a producir una serie de evidencias que son elementos identificadores y reconstructores del hecho. Por ejemplo, en el video vemos de que Steve, ¿no?, le dispara a la persona. Vamos a ver todo lo que se produce. En primer lugar, se produce huellas dactilares en el arma
y en el casquillo, ¿no? En el cartucho a la hora de cargarlo. ¿Qué elemento es ese? ¿Identificador o reconstructor? Identificador, va a identificar a la persona. Luego se produce un martillazo en el culote del casquillo que va a servir para identificar el arma. Elemento identificador. ¿Qué más se produce? En el cono anterior va a haber una deflagración de gases con expulsión de cationes metálicos que en una nebulosa de 40 centímetros más o menos se va a impregnar en la mano y todo lo que esté cerca. Ese es un elemento identificador para saber quién disparó y también reconstructor porque puede estar en la cara y todo lo demás podemos ver. ¿Qué más se produce? En el interior del arma una exposición a alta temperatura por la deflagración de gases que le va a dar otra coloración al tubo cañón y vamos a ver que esa arma ha sido disparada recientemente. En el proyectil, ¿qué se produce? La marca del rayado helicoidal con el cual se va a identificar el tubo de cañón. En el cono posterior, ¿qué se produce? Un fogonazo que si está cerca a un cuerpo va a originar un tatuaje y un chamuscamiento. Elemento reconstructor. Nos va a decir la distancia del disparo y la dirección. Se produce un orificio de entrada, una herida, un halo de Fish, un recorrido interno, un orificio de salida, un impacto en la pared, salpicaduras de sangre y todo lo demás. ¿Ven? Miren todo lo que se produce al utilizar un arma de fuego. Y cuando se trata de trayectorias, hay recorrido antes de ingresar, en el interior y al salir. En una oportunidad acusaban a un policía de haber victimado a una persona. El policía indicaba de que en la balacera logra huir el delincuente, sube a una pared y él le dispara de abajo hacia arriba y cae. Pero la familia que decía no, que ya lo han tenido reducido y en el piso le han disparado. Le han disparado en el piso o casi arrodillado. Orificio de entrada estaba a la altura del occipital y salida por acá. ¿Quién dice la verdad? ¿La familia? El asunto es que cuando se hace el recorrido interno, la bala entra por acá, choca en la parte superior del hueso y de ahí baja. Hay un recorrido interno y externo. Igualmente, en otro caso no, que sí lo detuvo mi hermano, que era ladrón, y ha reducido, le dio un balazo acá en las nalgas. La bala entraba por la nalga y salía a la altura de la rodilla. Y el policía dice, no, se le ha dado la voz de alto, todo, y él ha seguido corriendo, y yo le disparaba a unos 20 metros cuando él estaba corriendo. ¿Quién dice la verdad? ¿La familia o el policía? Le cae el disparo cuando está con la pierna levantada. Entra, sale. ¿Ven? Justo. Entonces, en lo que es balística, el principio de producción hay que verlo, hay que saberlo especificar bien. Un clic más. Aquí, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se produce, herida, entrada, salida, huellas en el arma y todo lo que se debe producir. La siguiente. En el principio de la anterior. Hay que ver qué es lo que hay, qué es lo que falta y cómo deben estar. Principio de producción en el video que hemos visto, la herida, la salpicadura y la resbalada, todas esas huellas que se van a producir. En una oportunidad, en delito contra el patrimonio, roban a una empresa de segundo piso, ¿no? Escalan por la parte lateral, dan a una ventana, rompen el vidrio, unas huellas de pisadas hacia una credenza de madera, la violenta, se llevan 80.000 soles que era para el pago de la gratificación, regresan y salen por la ventana. Entonces la empresa quería pues que se haga la inspección porque estaba el seguro también. Cuando nosotros vimos las huellas en la pared, estaban huellas completas. Así no se escala, el escalamiento es puntas y resbaladas, ni que sería Batman, ¿no? Para el hombre araña. Y para colmo,
cojito, porque solamente había zapatilla izquierda. Lo que pasa es que lo habían puesto, ¿no? Se puede determinar que el vidrio, fragmentos de vidrio fueron encontrados al interior del ambiente. ¿Se puede determinar por qué lado sufrió el golpe el vidrio? ¿Dónde cae? Lo puedo cambiar. En el filo del vidrio se formaron unas estrías cóncavas. El lado contrario a la parte cóncava es la fuerza del impacto. Por ejemplo, si tenemos un vidrio lateral, le disparamos, el orificio de entrada es más pequeño que el de salida. Al de salida se pone un crack. Entonces, eso hace unas curvaturas que se van extendiendo. Entonces, determinamos que el vidrio había sido roto por la parte del interior. Recogimos un pedazo de vidrio que estaba con parte de la masía y había una huella, un pulgar en un lado y los otros dedos al otro lado, en ese pedazo. Lo llamamos al dueño, ¿sabe qué, señor? Nosotros pensamos que el autor es uno de adentro. No es por afuera, es por adentro que hemos estado trabajando. Y tenemos huellas dactilares, queremos tomarle. Se molestó, dijo, no, acá no, ustedes hagan su investigación, no me interesa, el seguro me paga. Así que yo no voy a permitir que le tomen las huellas a mi persona. Ah, muy bien, lo vamos a listar por pues. Pero ¿cómo sabe de ahí la gente se habrá fallado? No, señor. Hay un dedo por un lado y los otros por el otro. Esto es imposible estando el vidrio sano. Dicho eso, él pues al verse allá acorralado, dijo, bueno, le voy a decir la verdad, lo que pasa es que yo siempre pago el seguro y no tengo nada, quiero recuperar algo, ayúdenme. No, señor, no es la forma de hacerlo. Entonces, principio de producción. Otro caso para que quede más claro, por la avenida Venezuela, toda una cuadra había una empresa que tenía textiles y también oro. Como es cuando hay oro, la entrada es bien controlada. En una esquina, el vigilante estaba en una jaula prácticamente y había máquinas para que las personas pasen. Y al otro lado había una puerta metálica de 2 hojas que ya no la usaban. Indican que los delincuentes entraron por la parte posterior, encapuchados, rompieron la puerta del gerente, se rompió el water, salió agua y se llevaron una caja fuerte. Rompieron por adentro el candado, el cerrojo de la puerta y se llevaron por ahí la mano. Si adentro está mojado y ha salido para afuera, estaba seco, ¿qué debe haber por el principio de producción? Huellas húmedas o con restos de agua, de neumáticos, nada, no había. El filo de la puerta metálica chocaba en el piso, que al abrirlo hacía la cuarta parte de un círculo. Rozaba, tenía uno antiguo, no. Entre hoja y hoja de la puerta, con una lupa, había telarañas que las pegaban. Y la araña estaba ahí durmiendo tempranito. ¿Esa puerta se abrió? No. Entonces, el principio de producción es excelente para determinar delitos fingidos. Todo aquel homicidio que es pintado de suicidio o accidente, el principio de producción es que vamos a aplicar. La siguiente. Diferente morfología, huellas, derrames, daños, etcétera, etcétera. La siguiente. La siguiente. Elementos reconstructores e identificadores. ¿Cómo están? ¿Qué falta? Siempre por el orificio de salida hay unas manchas por proyección, ¿no? Que si están cerca de una pared, muchas veces hemos encontrado casos de posible suicidio. Entrada, salida, está el impacto, pero no hay las gotas de sangre. No ha sido ahí. De hecho, que es fingido. La siguiente. A la entrada en escena del crimen, en el trabajo de escena del crimen asisten muchos profesionales y todos son muy importantes, pero por cuestiones de aprovechar mejor las evidencias,
es importante que el perito de escena del crimen ingrese primero y él está aplicando estos principios de producción, de uso, está analizando. El otro principio es el de intercambio. Hay un intercambio constante de características entre la víctima, el autor y el lugar de los hechos. El autor deja algo de sí en el lugar de los hechos y se lleva algo de sí del lugar. Deja algo de sí en la víctima y se lleva algo de sí de la víctima. Y es la víctima, por ejemplo, en estos feminicidios que se encuentra el cadáver, ¿no? En otro lugar, hay que buscar esa víctima, qué dejó en el lugar donde ocurrió el crimen. Por ejemplo, en el domicilio, en el cuarto del enamorado del esposo, ¿no? Principio de intercambio. Siempre hay que buscar qué deja, qué se llevó. Y sobre esto hay casuística importante y hay casuística complicada. Un profesor en la escuela, ¿no?, de la Policía de Investigaciones, en esa escuela nos contaba un caso de los años 60, creo, ¿no? Encuentran a una chica descuartizada, la identifican, ¿no? Al poco tiempo, a los 2 o 3 días, ¿no?, la identifican. Era una chica provinciana que alquilaba un cuarto por la última cuadra de la avenida Brasil. Como no tenía familia, no la buscaron. Llegan y en la escena encuentran signos de violencia, ¿no?, de evidencia, ¿no? Y encuentran copros, excremento. A veces en la escena del crimen se encuentra excremento. Hay 2 teorías. Una indican que es una cábula, ¿no?, que si es que defecan no los van a descubrir. O sea, se defecan en la artista, como dicen, ¿no? Y otro es de que el delincuente también tiene nervios y en una situación de estrés el estómago se afloja y defeca. En todo caso, esa tarjeta de visita, ¿no?, fue llevada al laboratorio y al analizarla encontraron restos de comida chifa, la última comida posiblemente, ¿no? Y el único chifo pues que hasta ahora estaba en la avenida Brasil de Javier Prado, ¿no? Van los detectives y preguntan más o menos, viendo la fecha de la muerte, 2 días atrás, si vieron algo particular. Y uno de los mozos dice, sí, vino un señor joven todavía, unos 30 años, que estaba muy pensativo, comió chifa, tomó cerveza negra, estaba ido, quiso pagarme 2 veces la cuenta y todo lo demás. Un identikit. Muy bien. A las amigas de la chica, ese es su ex enamorado. Lo ubican y en esa fecha la PIP tocó la puerta, Policía de Investigaciones, y tenía que hablar al toque. Al toque tenía que cantar, ¿no? Entonces, principio de intercambio. A ver, principio de intercambio. Ya moderno, en otro país, no aquí. A un hotel entra una pareja, ¿no? Se ve el video de fuera, en la recepción y en el pasadizo. En la habitación, por supuesto, limpia, un hotel de lujo. Entran y al cabo de 3 horas sale el muchacho solo y con un pañuelo se está secando la cara, como si hubiese sido dañado, ¿no? Le parece raro al mozo, ¿no?, al cuartelero, de que se retire y 1 hora y no regresa. Entran y encuentran a la chica muerta, estrangulada. Dentro de las evidencias, a la chica le hacen exarronguear y encuentran los restos, ¿no?, de piel y de sangre. ¿Qué se hace? ADN, principio de intercambio, ¿no? La víctima se quedó con algo. El asunto es de que salen ahí en las uñas 2 ADNs masculinos diferentes. ¿El autor es uno o son 2? Pero si en el video se ve que entra uno solo. ¿Qué pudo haber pasado? Alguien estaba dentro, pero a la hora que entraron no se ve en el video y es la única falta. ¿Cómo podemos explicarnos? Si pensamos un poquito, ¿podrá ser posible que una persona tenga 2 ADNs? ¿O tiene uno solo? Sí, hay.
las personas que se han hecho trasplante de médula. Si le hacen un ADN de sangre, es la sangre, es el ADN del donante. Por eso que le sacan muestras de sangre y del raspado bucal. Al arañarlo, la piel es el ADN de él y la sangre es del donante. O sea, hay casos especiales en que una persona puede tener dos ADN. Entonces, por eso les digo de que en el principio de simplicidad hay un análisis profundo del caso. Entonces hay que tener todos los pormenores para llegar. Principio de intercambio. Una cosa quizás muy poco usual, pero se puede presentar. Y cuando estos casos se presentan es que se complica, ¿no? Se complica el caso. Bien, la siguiente. Diga. ¿Cuántas personas creen usted intervinieron para matar a Banquero Rossi? ¿A quién? Banquero Rossi. A Banquero Rossi, ese caso ocurrió en el año 1971, ¿no? Cuando todavía estaba en el colegio, pero mi ex jefe, el general Ceballos Solano, estuvo a cargo de esa investigación. No le podría dar más datos de lo que yo sé por la prensa o por la historia, ¿no? Porque sería diferente si es que hubiésemos ido a la escena y hubiésemos buscado, por ejemplo, huellas de pesadas, de cuántas personas hay, huellas dactilares, de cuántas personas hay. Quizás les podría responder, ¿no? Yo ahorita le respondería, pues, mi opinión, ¿no? Que no sería científica, ¿no? Sin embargo, conversando con el general, como te dice, de que efectivamente Banquero Rossi era una persona de 1,80 m, cinturón negro, karateca y todo lo demás, ¿no? En cambio, Vilca creo que se apellidaba, ¿no? No sé si era bajito, pero tenía un arma, ¿no? Tenía un arma, lo podía reducir. De que pudo haberlo hecho, sí pudo haberlo, porque con un arma lo reduce, lo amarra, y cuando uno tiene arma, la otra persona de salvar su vida se puede dejar, igual que Poggi dicen que no, sí pudo haberlo ahorcado, ¿no? Pudo haberlo hecho. Ahora, que haya sido por otro motivo, ¿no? Por la cuestión de la mafia italiana y todo lo demás, quizás no podríamos ser. Pero pudo haberlo hecho. Ahí sería importante el principio de intercambio. ¿Cuántas huellas de pisadas hay? ¿Cuántas huellas dactilares hay? Cabellos y todo lo demás. Bien, en el intercambio entre el autor y la víctima, el autor deja huellas, fluidos, semen, lesiones, etc. En lo que es violaciones, se debe trabajar primero huellas dactilares, se debe trabajar también el peinado pubiano, ¿no? Para encontrar vellos públicos del agresor, o también intercambio de fibras y de la ropa, y eso se hace con luces forenses. Se sonríen cuando digo un peinado. Bien, la siguiente. El autor que deja armas, pisadas, documentos, huellas dactilares, el autor se lleva bienes patrimoniales, documentos, tarjetas de créditos, tierra, pasto. Siempre es bueno recoger del terreno parte de la tierra o parte de la vegetación. Eso podemos encontrar en el autor, en sus zapatos o en los neumáticos. Y podemos hacer un ADN o un análisis por activación neutrónica. ¿Qué se deja? ¿Qué se lleva? La siguiente. Este año hubo el 5º Congreso Internacional de Criminalística en Lima, con la asistencia de varios países, Israel, Rusia, Estados Unidos, España, ¿no? Y bueno, también había del Perú. Entre ellos me tocó exponer mi tema, lesión del crimen. Y me hicieron una pregunta, así por escrito, ¿verdad? Se dice, no, en un campo abierto cerca de un lago, una persona es empujada por otra a un lugar donde está infestado de cocodrilos. Los cocodrilos se terminan comiendo totalmente a la víctima. ¿Cómo se podría investigar ese caso? Esa pregunta, bueno, habría que interrogar al cocodrilo, pues, ¿no? Como son bien bocones, seguro que hablan. Bueno, acá que se va a ver huellas de pisadas de la persona que lo empujó. Principio de intercambio. ¿Qué se lleva del terreno? Seguro que en sus zapatos se va a llevar tierra, plantas, algas. Entonces, no hay un posible principio de intercambio.
La siguiente. En criminales en serie, ¿qué dejan? ¿Qué se llevan? Principio de correspondencia de características. Cuando un cuerpo entra en contacto con otro cuerpo, deja impresas las características del cuerpo que está impregnado con alguna mancha, o el cuerpo duro deja impresas en el cuerpo blando. Por ejemplo, un puñete va a dejar las huellas de los nudillos en la cara. En autos, en atropellos, la parte del auto que lesiona, ahí se va a dibujar la característica. El clásico ejemplo es cuando disparamos un arma de fuego, el percutor le da un golpe en el culote del casquillo y ahí se va a quedar esa marca. Principio de correspondencia de características. La siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Se encontró esta persona, al parecer por ahorcamiento, con suspensión completa. La siguiente. Suicidio, homicidio, estrangulamiento o ahorcamiento. Ha sido ahorcamiento. Esa soga no ha ocasionado ese surco que está abajo. Ya lo han colgado cadáver. Principio de correspondencia de características. Primero, posiblemente haya sido con un cinturón, ¿no? Una correa, algo de ese ancho. Lo han estrangulado primero y después lo han colgado para fingir un suicidio. Algo muy burdo es esto, ¿no? El ahorcamiento es por el peso del cuerpo y el estrangulamiento una fuerza externa. Generalmente el ahorcamiento es de origen suicida y el estrangulamiento de origen homicida. Habrá estrangulamiento de causalidad suicida. Yo he visto en un asilo una persona, ¿no?, que estaba abandonado, agarra la toalla, le hace el nudo y con su bastón comienza a girarlo hasta un momento que ya presiona, se queda ahí y se estranguló. Eso es generalmente. La siguiente. Aquí, principio de correspondencia, las huellas, la marca del percutor. La siguiente. Aquí, por ejemplo, no solamente está la soga, sino que esas fibras, el ixtle de la soga también se van a incrustar en la piel. Principio de correspondencia de características. La siguiente. Lesiones contusas por el arma de fuego. Se dibujan las características con una piedra, ¿no? Se dibujan las características, ¿no? Es decir, el cuerpo duro deja sus características en el cuerpo blando. La siguiente. Bien. Estos 4 principios científicos nos dicen el origen de las evidencias, ¿no? Esto es lo que diferencia una escena del crimen a un lugar de los hechos. El lugar de los hechos es antes, durante y después. Un lugar de los hechos, con la actuación de estos 4 principios, lo convierte en una escena del crimen. En una escena del crimen está el cadáver. La escena del crimen es, digamos, el escenario más la acción de los actores, ¿no? Entonces, una vez que levantan el cadáver y llevan las evidencias, vuelve a ser el lugar de los hechos. Ya no es la escena del crimen. La escena del crimen tiene un momento, ¿no? Desde cuando se termina de cometer el delito o el hecho que se va a investigar, hasta cuando después ya se desaparecen, se limpian, se acomodan. Ese es el tiempo de la escena del crimen. Estos principios son del origen, pero también hay principios de aplicación. Una vez que hemos analizado estos principios, vamos a ver. En primer lugar es el principio de reconstrucción. A ver, en el video, ¿en qué parte se ve el principio de reconstrucción? Con las evidencias yo reconstruyo el hecho. Por ejemplo, los que le comenté en la mañana, ¿no? Había huellas de pisadas en un edificio, de pies, de zapatillas, y en el otro de manos, que iban hasta el 4º piso. Entonces, con esas evidencias yo puedo reconstruir. La persona se puso así y comenzó a subir y entra, ¿no? En el video va a ver qué principio de reconstrucción hay. Cuando agarran con él, con moto, ¿no?
con el muñeco, comienzan a reconstruir los hechos. A ver, una herida así, de abajo hacia arriba, en la T4, otra acá. Y determinan que tiene que hacer con la mano derecha. Pero no puede ser Toby, ¿por qué? Porque tiene la mano enyesada. Con la izquierda no pudo haber sido. Una cosa es decir que lo hirieron por la espalda y otra cosa en la espalda. En este caso lo hirieron en la espalda y no ha sido por la espalda, sino ha sido de frente. Entonces el otro es el que lo ataca y Toby se defiende y con la izquierda, principio de reconstrucción, ¿no? Siempre, en todos los casos, se va a hacer una reconstrucción conceptual en base a las evidencias. Luego viene el principio de probabilidad. En el principio de probabilidad, a esa hipótesis que hacemos de la reconstrucción, la podemos calificar como un clic más, con ningún bajo, mediano o alto grado de probabilidad. También a ciertos análisis, a ciertas concepciones, siempre la debemos calificar con el grado de probabilidad que tiene. ¿Cuál es la probabilidad de que Toby haya sido el atacante en el video? Ninguna, o muy bajísima, ¿no? Así se clasifica. Y esto es importante. Vamos a poner un ejemplo a ver de caso real, que estamos viéndolo hasta todavía, la siguiente. En el Hotel Thunderbird, en Pardo, en Miraflores, creo que ha sido en agosto del 2013, una ciudadana norteamericana, casada con un abogado, doctor Aspausa me parece que es, Lima, separados, ¿no? Se hospeda en ese hotel y en la madrugada ve que su cuerpo se precipita, se ve, ¿no? ¿Ven? Hacia el primer piso. La siguiente. Ahí está la ventana, ¿no? Y cae la parte posterior en esa dirección. ¿Por qué la caída no es vertical? Vertical hubiese chocado en esas micas, no sé. La siguiente. Ahí está el cuerpo de la norteamericana en esa posición. La siguiente. En el talón